Queridos amigos, ya estamos de regreso aquí en tu espacio estelar y como siempre para mí es un placer estar con todos ustedes. Déjenme les platico que el día de hoy tengo un invitado especial. Él es Rodrigo Atman. Rodrigo, es un gusto estar contigo y Rodrigo, nos vienes a platicar de temas súper interesantes. Nos viene a hablar de temas como la vida, como lo que es el yoga y cómo aprender a vivir con una mejor calidad de vida en este mundo, ¿no? Bienvenido, Rodrigo. Toto, muchas gracias. Gracias por la invitación. Son muy cordiales. Y sí, efectivamente, pues bueno, venimos a hablar un poco de para qué vivimos, ¿no? O sea, qué es lo que nos hace sentir, qué es lo que nos hace estar felices, qué es lo que nos hace interactuar con los demás. Entonces, pues muchas gracias por la oportunidad y sobre todo también comunicar un poco porque, bueno, también me gusta mucho viajar. Vengo de la India y pues en unos meses también me voy para allá. Entonces, lo que se pueda compartir aquí con ustedes, con su público, pues encantado. Oye, Rodrigo, qué padre que nos vengas a platicar y a compartir un poquito de tu conocimiento, de lo que tú haces y a traer este mensaje positivo, porque al final de cuentas, de repente, aunque suene demasiado trillado, vivimos en una sociedad en la actualidad donde todo el mundo estamos preocupados por lo económico, por lo superficial, por muchas cosas que a lo mejor dejamos de lado lo que es nuestra felicidad y lo que de verdad nos llena como seres humanos, ¿no? Entonces vivimos aparentemente llenos de todo ese mundo superficial que nos rodea y dejamos de lado a lo mejor las cosas de valor que pesan en nuestra vida, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de lo que tú trabajas. Pues mira, básicamente, como bien lo dijiste, vivimos en unos momentos interesantes en la humanidad, complicados. ¿Por qué? Porque pues la gente hoy en día vive superficialmente, queriendo aparentar algo que no es. Y al final yo creo que si nosotros cambiamos lo que somos por lo que no somos, por querer pertenecer a algún grupo, pues prácticamente estamos dejando de ser felices, ¿no? Entonces, en la era en la que estamos actualmente, precisamente, que es la era de Kali Yuga, pues toda esta parte superficial de hipocresía va a ir incrementando. Entonces, ¿qué sucede? Que pues al final las relaciones se vuelven superficiales, los negocios se vuelven superficiales y esa búsqueda constante que tenemos de la felicidad se vuelve totalmente superficial. Entonces, en una sociedad en donde los individuos viven aparentando, no puede haber felicidad. Y la felicidad es algo tan sencillo que lo podemos encontrar prácticamente sin salir a la calle nosotros mismos. Oye, Rodrigo, ¿a dónde nos lleva a practicar yoga? Hace poco acabas de hacer un retiro. ¿Cómo podemos relacionar el yoga con tener una vida a lo mejor más sana, una vida más plena? Pues mira, de entrada el término yoga viene del sánscrito yug, que significa unión o atar, ¿no? Unir o atar. ¿Qué unes o qué atas? Pues básicamente es al creado con el creador. Entonces, el sistema de yoga básicamente es para poder darle al humano, ¿no? Al ser consciente, un entendimiento mayor y para contestar 3 preguntas muy importantes. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Básicamente es eso. Y el retiro que hicimos, bueno, pues fue un retiro para dar un poco justo de la filosofía de la India, que proviene desde hace mucho tiempo, más de 5,000 años. De hecho, todas las filosofías, todas las doctrinas, todas las escuelas de enseñanza provienen de este sistema de yoga de la India, antes llamado Bharatvarsa, así se llamaba precisamente. Y pues en el retiro la idea es conectar a las personas a que puedan tener un entendimiento mayor de quiénes son, cuál es el propósito de la vida y que puedan encontrar justamente esa parte de cómo llegar a ser felices. ¿En qué momento tú identificaste quién eras? Y porque estábamos platicando, ¿no? Yo te digo, tú qué estudiaste, ¿no? Y me dices, yo tenía en mi mente, bueno, estudié otra carrera y a lo mejor tenías en mente otra cosa de lo que sería tu vida, ¿no? Al inicio. ¿En qué momento supiste quién eres, a dónde ibas y cuál era el camino exacto de la vida de Rodrigo? Mira, pues de hecho, si analizamos un poco la vida, el ser humano se pregunta por naturaleza, ¿no? Yo creo que la pregunta está innata en nuestra experiencia de vida. De hecho, cuando eres niño, pues le preguntas a tu padre, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué tal? ¿Por qué soy así? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué? Entonces, la pregunta es algo que está innato en nosotros y que tarde o temprano la pregunta nos termina llevando a dar alguna respuesta, recibir las respuestas. Entonces, estas preguntas inician a muy temprana edad de pues, ¿qué estoy haciendo acá, no? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy en esta experiencia, no? Y esas preguntas te van llevando poco a poco a irlas contestando a través de ciertas experiencias, a través de ciertos trabajos y demás. En un inicio, pues bueno, yo quería ser diseñador automotriz. Y conforme fui haciendo mis prácticas de meditación, mis prácticas de yoga, me fui dando cuenta que realmente el propósito de vida es despertar algo que está dentro de nosotros. Y eso que
que está dentro de nosotros es la conciencia divina, ¿no? La conciencia de quién nos creó. Oye, ¿quién te lleva? ¿Cómo te acercas a este proceso, no? Porque al final de cuentas, de repente cuando uno está estudiando, pues a lo mejor dices, no, o sea, te puedes ir para diferentes rumbos. ¿Quién te acerca y por qué llegas hasta donde actualmente estás ahorita? Pues mira, es un conjunto de son muchos factores que terminan llevando justamente a este camino. Uno de ellos es esa búsqueda insaciable desde niño, ¿no? Que ese recuerdo, no sé si, bueno, también podemos hablar un poco de karma, ¿no? Karma significa acción o trabajo. Entonces, si nosotros podemos observar el mundo, nos podemos dar cuenta también de que este mundo es un universo de causas y efectos. O sea, a toda causa le corresponde un efecto. Entonces, si eso lo podemos tirar a lo largo de toda la vida, podemos darnos cuenta de que si yo nací en una posición en la que estoy actualmente, es porque antes hice alguna causa que generó este efecto. Entonces, son esos recuerdos que vienen desde muy chico. Precisamente me acuerdo en ciertas meditaciones de estar escuchando música de la India y tener ese recuerdo de los Himalayas. Entonces todo eso me fue llevando a preguntarme ciertas cosas sobre, pues a ver, ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es mi propósito respecto a la naturaleza? Empecé con la meditación y todo eso me fue llevando a leer libros, a conectar con personas, a tener ciertos maestros que me fueron guiando un poco, hasta que por fin leí el Bhagavad Gita, ¿no? El Bhagavad Gita, que significa Bhagavad, viene de Bhagavan, que significa la suprema personalidad de Dios, y Gita significa canto. Entonces básicamente es un libro en el que se recita el canto de Dios y cómo vivir mejor, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como seres pensantes, seres conscientes, con nosotros y con los demás? Y eso fue llevando hasta el momento en donde pues tuve la oportunidad de ir a la India y respondiendo ciertas preguntas que todavía sí estuvieron y siguen ahí. Oye, Rodrigo, de repente mucha gente no sabemos, ¿no? Y decimos, no, hay gente que nos llegó en alguna ocasión a decir que el yoga estaba relacionado con religión, o a lo mejor con hacer, lo ven como a veces hasta como algo malo, ¿no? Pero tú, para esa gente que desconocemos a veces lo que es el yoga, ¿cómo lo podrías definir tú? Pues mira, muy buena pregunta, porque de hecho, sí, efectivamente, yoga hoy en día está muy de moda. Muchos hablan de yoga y hago mis posturas y me tomo selfies para Instagram, pero realmente eso no es yoga. Eso simplemente es el comienzo de yoga, porque yoga es todo un sistema perfectamente diseñado desde tiempos inmemoriales, que básicamente lo que habla es de cómo poder llevar al observador de lo externo hacia lo interno, ¿no? Muchos científicos, uno de ellos que cito es Jacobo Grinberg, creo que es un gran científico al que hay que citar por todo el gran trabajo que hizo, hablaba justamente de todo este campo, esta latiz, ¿no? Que es básicamente el campo de interacción exterior, es decir, todo el universo material, y el observador. De hecho, también en física cuántica también lo podemos entender un poco de qué es el campo de acción y quién es el observador, y cómo el observador influye y cambia justamente el observado, que son pues todos los elementos de la naturaleza. Entonces, básicamente el sistema de yoga une a la entidad viviente de lo externo, de la energía material externa, con la energía interna. Nosotros podemos entender perfectamente esas dos energías, una como la energía material y otra como la energía antimaterial, es decir, lo que no es materia. En resumen, la clave y el éxito de yoga es poder llevar al humano de lo externo o ilusorio, que se llama Maya, precisamente Maya es todo aquello que no es, a la suprema o divina verdad. Eso es yoga. Podríamos decir que es como una conexión entre lo físico y a lo mejor el universo. Sí, ciertamente, sí. De hecho, si te das cuenta, con los asanas, ¿no? Que son las posturas, eso pues muchos lo conocen sin saber realmente todo el bagaje de yoga. Esas posturas te ayudan a tener un entendimiento más cercano con tu cuerpo, ¿no? A tener flexibilidad, y esa flexibilidad no solo llevarla al cuerpo, sino también llevarla a la mente. ¿Para qué? Para que entonces haya una conexión muy bonita entre el cuerpo y la mente. Y hay una parte también en yoga que se llama pranayama. Los pranayamas son todas esas respiraciones. Pranayama se refiere a control de la respiración. Entonces, cuando nosotros tenemos un movimiento correcto, enfocado conscientemente, y una respiración, entonces, ¿qué pasa? Es donde viene la concentración. De ahí podemos saltar a lo que se llama dhyana, que es meditación o concentración. Todo esto nos lleva hasta un punto en el que se llama samadhi. Samadhi es concentración perfecta. Y eso hay muchas estrategias y no estrategias, sino más bien métodos para poder llegar correctamente a tener una claridad mental y entonces
poder meditar correctamente. O sea, no solamente es como lo que todos vemos de manera externa, fui a yoga y ya nada más lo ven como un ejercicio, como ir a hacer aeróbics, ¿no? O sea, entonces es esa conexión que logras tener con tu cuerpo y a lo mejor con el universo y pues como tú dices, hasta la respiración, ¿no? A lo mejor tiene que ver, ¿no? Entonces, al final de cuentas, mi querido amigo, ese trabajo que tú vas haciendo, causando bienestar entre diferentes personas, ¿cuál es la satisfacción que te ha dejado? Pues mira, la satisfacción realmente es que todos pertenecemos al mismo Padre. Todos somos hermanos. Si tu corazón late, mi corazón late y el corazón de los que están en China, en Japón, en otros países late, significa que hay un principio que une prácticamente todo eso. Entonces, la satisfacción más que nada es que todos podamos aprender a vivir en comunidad. Si tú te das cuenta, cuando veamos una ciudad, pues decimos viven en comunidad. ¿Pero qué es comunidad? Comunidad viene de co y unidad, ¿no? Vivir en unión. Entonces, de hecho, la palabra cosmos significa unión y la antítesis de cosmos justamente es caos, que es desorden. Si tú te das cuenta, en tu cuerpo, mientras tú y yo estamos hablando, todo lo que lo compone funciona perfectamente. Todas las partículas, todos los átomos, todas las enzimas, las bacterias, el virus, todo está funcionando perfectamente. Cada parte hace su función para que tu cuerpo pueda funcionar correctamente. Entonces, la satisfacción es entender que todos pertenecemos al mismo origen. Ok, por ejemplo, aquí en el trabajo que ustedes hacen o que tú haces de manera personal, estamos hablando de que tú sí crees, o bueno, sí creen en un Dios, ¿no? O en algún creador, ¿no? Porque también en la actualidad nos encontramos a muchas personas que nos hablan, ¿no? De, no, eso es mentira, no existe. Y pues todo el mundo nos habla o sea, hay poca gente que ya tiene fe en algo, ¿no? Ni en ellos mismos tienen fe, ¿no? Pero, por ejemplo, tú en ese mensaje que vas transmitiendo de cómo aprender a tener, pues no sé, esa vida de calidad, nos hablas también de creer en algo, ¿no? O creer en alguien como en un ser supremo. Claro, pues mira, ciertamente podemos afirmar que todos estamos sufriendo. Cada quien tiene un nivel de sufrimiento por una u otra cosa. El ser humano, si no contesta 3 preguntas, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, no se puede llamar ser humano. Se podría considerar como un animal, porque un animal no se pregunta, no tiene esa introspección de decir, oye, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Entonces, en una sociedad materialista donde todo se vuelve superficial, pues efectivamente incrementa el ateísmo, y el ateísmo es negar la existencia de un padre, ¿no? Así como tienes un padre y una madre en el plano material, hay un elemento que compone justamente y le da vida a la materia. Ese elemento que es. Por ahí empieza justamente toda esta práctica de yoga, para poder distinguir entre lo que es y entre lo que no es. Si yo te dijera, por ejemplo, ¿no? Tienes el mismo cuerpo que cuando eras bebé, ¿sería correcto? Pues es un cuerpo que evidentemente va cambiando, y de hecho nosotros lo podemos ver en la ciencia, cómo nuestro cuerpo, todas las moléculas están constantemente regenerándose. Hay periodos de regeneración. Entonces, técnicamente, si te das cuenta, estamos viviendo un nacimiento y una muerte diaria. Cuando nos levantamos en la mañana nacemos, y cuando nos vamos a dormir en la noche morimos. De hecho, si tú estás en el sueño, se te olvida el cuerpo que tienes actualmente. Y cuando estás acá, se te olvida el cuerpo que tuviste en el sueño. No sé si te ha pasado varias veces, claro, que no recuerdas los sueños, ¿no? Entonces, la idea es llevar... El universo material tiene 25 elementos. El elemento número 26 es la supraconciencia. Actualmente lo que estamos viviendo es la conciencia contaminada. Se podría decir como una nube que está en el cielo y el sol, ¿no? Tienes el sol muy bonito ahí, y la nube, cuando lo tapa, no podrías decir que el sol desapareció. Simplemente dices, bueno, la nube está ahí y por ahora no puedo ver el sol. Es lo mismo. La conciencia divina, la conciencia la que somos o la que pertenecemos, está ahí, pero está tapada justamente por todos esos velos de ira, lujuria, avaricia y todas esas cosas que contaminan al pleno ser. Entonces, si nosotros seguimos este principio, nos podemos dar cuenta que sí, que efectivamente hay algo que mantiene, que sostiene a todo esto en lo que nosotros nos estamos, todo lo que nos rodea, por así decirlo. Para empezar, los alimentos tienen un diseño, ciertamente. Entonces, ¿quién es el diseñador de esos alimentos? ¿Quién nos los pone ahí a vastedad para que nos podamos alimentar? Entonces, todas esas preguntas nos van llevando a entender, oye, ¿será que alguien nos creó? Y ahí es donde viene el entendimiento justamente de Dios. Ok, si yo te preguntara a ti en este momento esas preguntas que tú nos dices, ¿qué me contestarías? ¿De dónde vienes? Pues mira, ciertamente vengo donde tú vienes también, ¿no? De un principio, de un origen, que es justamente lo que crea todas las demás causas. Mira, si en tu mente existe el límite,
también existe lo ilimitado, ciertamente. Entonces, en este mundo podemos experimentar 3 cosas: el nacimiento, el mantenimiento y la muerte. Para que esto exista, tiene que haber un principio supremo, es decir, algo que no termine, para que esto que sí termina pueda seguir ocurriendo. Si no existiera así, entonces pues, podríamos decir que esto no podría existir. Entonces, para mí, ese origen justamente es un origen o un principio que no tiene límite, que no tiene un fin, es un principio eterno. De hecho, en la filosofía védica se habla de Satchitananda Vigraha. Sat es ser o eternidad, Chit es conocimiento y Ananda es dicha. Vigraha es forma, entonces es básicamente la forma del conocimiento, la dicha y de la eternidad. Entonces, si yo te pudiera contestar, pues básicamente es ese principio donde todo es eterno y lleno de amor y lleno de dicha. ¿Y a dónde vas? Pues bueno, así como dijimos precisamente que la antimateria rige a la materia, la antimateria se podría hablar justamente como el universo espiritual. Espíritu viene de soplido. Entonces, si tú te das cuenta, en este universo material la energía masculina predomina la energía femenina. Entonces, así como la energía masculina predomina la energía femenina, así también hay un principio que predomina a la energía material, y que sin este principio tu cuerpo no podría funcionar. De hecho, los médicos se han dado cuenta muy inteligentemente que cuando el cuerpo deja de respirar, cuando el corazón deja de latir, incluso se puede hablar de que el cuerpo pesa menos. ¿Qué es ese elemento que hace que el cuerpo tenga esa vida o que le dé esa vida? Ese elemento es el espíritu, precisamente. Entonces, ese regreso o a dónde vamos es al reino espiritual. Muchos hoy en día niegan, ¿no? Rechazan un poco esa parte de cómo, ¿a poco vengo de la eternidad? Lo niegan, ¿por qué? Porque sí, efectivamente, a lo largo de toda la historia, las instituciones se han dedicado a lucrar, ¿no? con el mensaje divino. Entonces, ¿eso qué ha generado? Ha generado un mal entendimiento de quién es Dios. Pero básicamente, si yo te dijera, oye, ¿negarías a tu padre? ¿Lo negarías? Claro. Pues no lo podemos negar. Entonces, simplemente es un recordatorio para poder amar a quien nos creó, básicamente. Oye, Rodrigo, y antes de finalizar y de tener esa pregunta que falta de las preguntas que tú haces, me gustaría que me dijeras, tuviste un retiro hace poco aquí en Tepoztlán, ¿no? Platícanos un poquito acerca de eso. Sí, correcto. Tuvimos en Tepoztlán, que bueno, Tepoztlán es un lugar mágico. Todo Morelos es muy, muy, muy bonito. La verdad, tiene una energía muy, muy interesante. Lo hicimos, sí, efectivamente en Tepoztlán. Fuimos en total alrededor de 25 personas. Se hizo en varios módulos. Hicimos meditación. Bueno, primero nos levantamos muy temprano. A las 5 de la mañana todos los participantes se estaban metiendo a bañar y empezamos la meditación a las 6 de la mañana. Entonces, la idea era sacar también a los participantes de toda esa realidad del día a día de la ciudad, de los pendientes, del estrés, de la ansiedad, para poderlos llevar a un momento de un encuentro consigo mismo. Si te das cuenta, muchas personas les cuesta mucho trabajo estar solos. Les da miedo, ¿no? Como solo, no tengo que estar con gente porque si no, entonces no estoy feliz. Y es cuando nos damos el momento para sentarnos y decir, ¿quién soy? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy viviendo yo adentro de mí, ¿no? Hay muchas personas, o básicamente todos, han vivido eventos traumáticos. Y si te das cuenta, una tendencia del ser humano es huir del problema buscando la satisfacción. Aquí la propuesta es, ven, intégrate, date cuenta de que dentro de ti hay muchas cosas que están ahí latentes, que no se han sanado y que no te permiten vivir bien. De hecho, el 98% de las cosas que suceden en nuestra vida prácticamente las elegimos, desde un plano consciente o desde un plano inconsciente o subconsciente. Entonces, el retiro pues les dio las bases a los participantes para que pudieran entrar dentro de sí mismos, retraer la atención del mundo externo hacia el mundo interno y poder encontrar justamente todas esas partes que están ahí, pero que no se han dado cuenta que están, para empezar a vivir una vida más consciente, más sana y pues en búsqueda de la felicidad. Oye, qué padre, la verdad. ¿Cuándo vuelven a hacer o cada cuándo piensas estar haciendo este tipo de retiros donde pues obviamente vas transmitiendo ese mensaje de bienestar a gente de la sociedad, que la verdad es que deberíamos de acercarnos? Yo creo que nos hace bien tener ese mensaje positivo y enfocarnos un poquito más a cuidar nuestra persona y a saber quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Y de dónde venimos, como tú nos dices, ¿no? ¿Cuándo volvemos a tener un retiro de estos? Claro, pues mira, de hecho el próximo retiro se hará posiblemente en los Himalayas, en Nepal.
vamos, será para el siguiente año. En México ahorita no tenemos fechas próximas. Posiblemente en diciembre pueda haber uno, y si no sería el siguiente año. Obviamente anunciaremos las fechas, y es un retiro muy interesante, le llamamos spiritual trekking, ¿no? Tú subes, haces un trekking, subes la montaña, haces tu ejercicio, y cuando llegamos a los campamentos justamente hacemos actividades como meditación, hatha yoga, vinyasa, hacemos lecturas, clases, y así vamos caminando de campamento en campamento hasta terminar todo el trekking, y que toda la experiencia sea una experiencia de meditación. Porque de hecho, ¿qué es meditación? Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿qué es meditación, no? ¿Cómo puedo meditar correctamente? La meditación básicamente la hacemos todo el tiempo, 24 horas del día. Meditar significa observar o prestar atención en algo. Entonces, a lo que le prestas atención es a lo que atraes a tu vida. Entonces, mientras tú y yo estamos platicando, de hecho estamos meditando, mientras el público nos está viendo, está meditando. Entonces, si te das cuenta, la meditación no es poner la mente en blanco, simplemente es cambiar el foco de atención para que tu atención esté concentrada en ese objeto en particular. Entonces, estos retiros van a tratar de ello, y anunciaremos las fechas próximamente. Oye, Rodrigo, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales o tener alguna consulta contigo si de repente tenemos esa inestabilidad emocional en nuestras vidas para poder, pues no sé, a lo mejor para poder conseguir un poquito de paz en medio de todo lo que nos aqueja alrededor? Claro, en medio de todo este caos, ¿no? Mira, tengo un Instagram, es Western Sage 33. Con gusto puedo compartírselos a todos en redes sociales de ustedes. Ahí me pueden mandar un mensaje privado y podemos hacer alguna consulta. Las consultas, Toto, no las cobro. Es simplemente donación. La idea es poder compartir un conocimiento que nos pertenece absolutamente a todos, ¿no? Entonces, no tienen un costo. Cualquier persona que esté pasando alguna situación de, no sé, la muerte de algún familiar o alguna situación de ansiedad, de depresión, que hayan tenido una relación pues complicada en estos momentos, se pueden acercar sin ningún problema, y pues nada, con mucho gusto vamos a platicar sobre todos estos temas de lo que hemos estado hablando. Bueno, aquí aparece el cintillo donde ustedes lo pueden contactar en sus redes sociales. Igual vale la pena si están pasando por un momento difícil. Y ahora sí, me gustaría que nos comentaras quién es Rodrigo Atman. Fíjate, sí, una pregunta muy sencilla pero muy complicada, ¿no? Rodrigo, bueno, al final es un ser que tiene la misión de llevar amor a todos los lugares, ¿no? De permitir que todos puedan recobrar esa conciencia y liberarse de todo este sufrimiento, porque si te das cuenta, el sufrimiento está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, no me describiría yo como una persona que tiene estos atributos, sino simplemente como ese principio que se origina del amor, básicamente. Oye, Rodrigo, pues ahí está. Qué bien que nos compartas quién es Rodrigo Atman. Gracias por traernos un mensaje positivo ante toda la situación que de repente vivimos en esta sociedad. Y pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí en tu espacio estelar. ¿Algo que quieras agregar, Rodrigo? Nada, que pues muchas gracias por permitirme estar acá con ustedes, de compartir. Para mí es un gusto poder servirles a ustedes y servirles a todos. Y pues nada, el mensaje yo creo que para todos es hay que vivir desde el dar. Porque si yo te preguntara, Toto, ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Para ti qué es amor? Pues para mí qué es amor, pues es compartir un poquito de lo que soy sin esperar nada a cambio. Perfecto. Pues justamente, si te das cuenta, la naturaleza da sin esperar nada a cambio, sin pedirte una renta. Tú talas un árbol y el árbol no viene a cobrarte. El árbol simplemente te da otro árbol, la naturaleza te da otro árbol y así sigue creciendo. Entonces, si nosotros empezamos justamente a operar en todos nuestros ámbitos de la vida, ¿no? Sea el trabajo que tengamos, sea los hobbies que hagamos y demás, pero desde el servir al otro, entonces nuestra vida va a ser completamente beneficiada, porque independientemente de ello, todos servimos a todos. Tú ahorita me estás sirviendo a mí, yo te estoy sirviendo a ti, y ustedes sí están sirviendo a su público. Si nosotros lo hacemos sin esperar nada a cambio, entonces ¿qué pasa? Que nuestra vida se vuelve llena de dicha. ¿Por qué? Porque el resultado, al no esperarlo, lo que nos llegue, nos hace felices. Entonces, ese es el mensaje que le puedo dar al público, y pues nada, que se amen unos con todos, porque para eso es la vida, justamente. Así es, Rodrigo, te agradezco muchísimo. Nosotros continuamos con más de Tu Espacio Estelar. No le cambies, yo soy Toto Camacho. Rodrigo Atman, mil gracias por acompañarnos. Gracias. Regresamos.